dolorosa, triste un día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, estamos conectados en esta mañana para recordar las 7 palabras que el Señor pronunció desde la cruz, o también las 7 frases que Él dijo. Y en este momento quisiera que, antes de ingresar al texto y comenzar a recordar este tiempo tan especial, quiero que oremos al Señor. Inclinemos nuestros rostros donde estamos o donde estemos y oremos a nuestro soberano Dios. Soberano Dios, en esta mañana nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y derramó toda su sangre para limpiar todos nuestros pecados.
Queremos, Señor, leer el texto bíblico y recordar las 7 palabras así conocidas o las 7 frases que tú dijiste mientras estuviste colgado un día viernes entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde cuando moriste. Señor, que estemos atentos a tu palabra y que lo recordemos con todo nuestro corazón y que luego de escuchar tu mensaje te amemos más y te adoremos más, mucho más, y te sirvamos mejor. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe en todo este tiempo de meditación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El sufrimiento cruel de nuestro Señor Jesucristo, su gran dolor, comenzó el día jueves en la noche, cuando Él subió al huerto. Estaban efectivamente, pero durmiendo. Y les dijo el Señor: ¿no podéis velar conmigo una hora? Y luego se levantaron de allí del monte de los olivos, y vino al encuentro Judas Iscariote, y éste, con un beso repulsivo, entregó a su maestro. Y la turba que estaba con palos y con garrotes y con espadas, entonces lo prendieron. Y el Señor les dijo que habían venido como si se tratara de un malhechor. Cada día estaba Jesús enseñando en el templo, ¿y por qué no lo prendieron allí? Y le dijo también: pero esta es la hora de ustedes, la oscuridad, la noche. Y de allí lo tomaron con gran violencia y lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote Anás. Y Anás lo interrogó, hizo burla y escarnio de él. Y de la casa de Anás fue enviado donde su yerno Caifás, sumo sacerdote que había sido puesto por Roma, y también hizo burla y escarnio de él. Allí en ese tiempo fue cuando Pedro negó 3 veces a su maestro. El gallo le recordó lo que el Señor había anticipado. Y el Señor lo miró y Pedro también lo miró, y él salió para llorar amargamente por su pecado, porque había fallado. Y el Señor en ese mismo momento de arrepentimiento lo perdonó a Pedro. De la casa de Caifás, donde hicieron burla del Señor, en esa casa le pusieron la corona de espinas en su cabeza, lo golpearon, hicieron mofa de él, hicieron escarnio. Muy de mañana, dice el texto, lo llevaron a el enlosado, al lugar donde estaba Poncio Pilato. Y Poncio Pilato lo interrogó. Y él dijo varias veces: yo en este hombre no hallo nada malo. A una mujer de Poncio Pilato le había dicho, le había anticipado: no tengas que ver nada con ese justo. Pero la turba seguía gritando que sea crucificado. Entonces, oyendo Poncio Pilato que era de Galilea, lo remitió a Herodes, que en esos días estaba allí en Jerusalén. Y Herodes hizo burla y escarnio de él. Lo vistió con una vestimenta de rey. Y luego le hizo unas preguntas a las que Jesús no abrió su boca, no respondió. Ahí se cumplía lo que dijo el profeta en Isaías capítulo 53. Él enmudeció y no abrió su boca. Y después de azotarlo y de hacer burla de él, Herodes lo volvió a enviar donde Poncio Pilato, quien lo interrogó nuevamente. Y la presión de la turba pudo mucho, pudo tanto. Entonces les presentó Poncio Pilato la última opción.
ustedes saben que para este tiempo de la Pascua, le dijo, a un preso se deja en libertad y queremos dejar en libertad a Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el Rey de los judíos? Y la turba, como ya conocemos, gritó, suéltanos a Barrabás. Y entonces a Jesús lo prendieron y Poncio Pilato lo entregó en manos del centurión para que el Señor Jesucristo sea crucificado de la manera más injusta. Hasta lo sumo, los gobernantes religiosos y los gobernantes civiles comprobaron que en el Señor no había ninguna falta, ningún pecado, porque Él nunca cometió maldad. Y entonces, para avergonzarlo al Señor Jesucristo de la mayor forma posible, iban a crucificar junto a Él a dos malhechores. Y al Señor Jesucristo le pusieron la cruz. Algunos autores manifiestan solamente el travesaño. Bueno, la Biblia habla de la cruz. Y a los malhechores también. Y lo llevaron hacia Gólgota, pasando por Jerusalén, por las callejuelas más angostas y difíciles, y dando la vuelta por Jerusalén para que toda la gente tome escarmiento y miren lo que les puede suceder si se rebelan contra la autoridad. Y el Señor ya no podía llevar su cruz. Un hombre llamado Simón de Cirene, que estaba por allí, fue quien le ayudó a llevar la cruz al Señor, que ya estaba muy cansado. Él estaba agonizando y él estaba muy desangrado por toda la noche y la madrugada en las casas de los sumos sacerdotes y también delante de la presencia de Poncio Pilato y de Herodes respectivamente. Entonces le llevaron al Gólgota, y dice el texto, y allí le crucificaron. Y con él a dos malhechores, uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. La crucifixión de nuestro bendito Señor Jesucristo fue como a las 9 de la mañana. Y entonces, colgado él en la cruz, en su lugar, mi hermano, amigos queridos, y en el mío, desde la cruz, y con la turba de gente en la parte de abajo, ahí estaban los religiosos, los gobernantes, y también estaban los discípulos y muchas mujeres que habían seguido al Señor desde lejos, mirando este crimen, el más horrible de la historia. Dice un autor en uno de sus libros que mirar un crimen con calma es cometerlo. Y cierto es, ahí había una gran turba, una gran muchedumbre, una multitud, mirando este crimen horrible con calma, el más injusto crimen de la historia, la muerte del Señor Jesucristo. Y desde la cruz Él pronunció 7 frases o 7 palabras que las queremos recordar. La primera se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, los versos 32 al 35. Amada iglesia, busquen en sus Biblias Lucas 23, 32 al 35. Dice así esta porción. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo,
el escogido de Dios. Hermanos queridos, en esta palabra, en esta primera frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nosotros podemos mirar, podemos ver 4 cosas en nuestro Señor Jesucristo. La primera, vemos nosotros la intimidad que Jesús mantenía con su Padre. La palabra Padre significa papito mío, y eran las palabras que un hijo le susurraba al oído de su papá cuando iba a dormir. Y el Señor decía, Padre, papito mío. ¡Qué intimidad! Y esta es la intimidad que debemos tener con nuestro Dios hoy. Él es nuestro Padre, a quien nos acercamos por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Con respeto, con amor, con ternura. Es también la manera como todo hijo se debe de acercar a su Padre hoy. Y bien dijo Juan el Bautista que el Señor Jesucristo vino a la tierra para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Qué hermoso es tener un papá a quien se ama y un padre que nos ama. La intimidad, la confianza que tenemos con Él. Los hijos que tienen confianza con sus padres le cuentan todo y sus padres se deleitan en escucharlos y también de conversarles sus planes. Padre, papito, es la expresión del Señor en esta primera palabra. Vemos el perdón de Jesús en la palabra perdónalos. Hermanos queridos y amigos, esta palabra perdónalos significa quítales la culpa, quítales el pecado. ¡Qué hermoso! El Señor Jesús, desde la cruz, experimentando un dolor indescriptible, grita, le dice a su Padre, quítales la culpa, perdónalos. Míralos, Señor, como si nunca hubieran pecado. El Señor expresó su perdón desde la cruz, su amor. Perdónalos, límpiales las manchas de sus pecados. La tercera parte de esta palabra, vemos nosotros el asombroso amor de Dios. Vivimos en un mundo que ama a quien nos da amor, pero qué difícil es amar a las personas que no nos aman. Y el Señor dijo que podemos nosotros darnos cuenta que tenemos el amor de Dios cuando somos capaces de amar a nuestros enemigos. No hay nada de extraordinario de amar a las personas que nos aman y que nos tratan bien, pero sí es algo extraordinario amar a aquellos que nos odian o a aquellos que nos han hecho tanto mal, y nosotros no debemos de vengarnos, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En esta primera palabra vemos el amor de Dios para el mundo pecador. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Quítales la culpa. Y en esta primera palabra vemos también el perfecto ejemplo de Jesús. Así como Jesús perdona, nosotros tenemos que perdonar a los que nos han hecho algún mal. Debemos de pedir perdón cuando ofendemos. Y cuando nos ofenden, aunque no nos pidan perdón, perdonar en nuestros corazones. Porque el Señor dijo, porque si vosotros no perdonáis a otros sus pecados, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros vuestros pecados. Perdonad y seréis perdonados. El Señor, en su primer grito
desde la cruz dijo: Padre, quítales la culpa. Y en esta mañana y en este día, toda persona manchada por el pecado, Cristo, el que murió en la cruz y resucitó, le puede quitar la culpa. Bien dice un himno precioso que a veces cantamos: mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Eso significa: perdónalos, quítales la culpa, límpiales su vida, límpiales el corazón. Y es lo que Cristo ha hecho con nosotros. La segunda palabra la encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el mismo capítulo 23, ahora los versículos 39 hasta el 43. Lucas 23, 39 hasta el 43. Dice así esta porción: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este que está aquí en el centro, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo la segunda frase, la segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. En esta segunda palabra, nosotros también podemos ver, entre otras cosas, 4. En primer lugar, vemos una actitud de horror en el malhechor que se arrepintió. Si notan ustedes, fueron crucificados como a las 9. Y estos malhechores, en primera instancia, dice el texto sagrado, que ambos le injuriaban, el de su derecha y el de su izquierda. Pero luego uno de ellos comenzó a cambiar de opinión, de parecer. Y el Espíritu Santo de Dios comenzó a hacer algo en su corazón. Y cambió de opinión. Y entonces reprendió al malhechor que seguía injuriando a nuestro Señor Jesucristo. Muchos autores dicen que el malhechor que se arrepintió fue el que estaba clavado al lado derecho. Y el que se condenó estaba al lado izquierdo del Señor. Bueno, la Biblia no menciona eso. Vemos entonces horror en el malhechor en quien Dios comenzó a hacer una obra. También vemos una actitud de reconocimiento y arrepentimiento. Hermanos, volvamos a leer el verso 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Y veamos el verso 41, la actitud de reconocimiento y arrepentimiento. 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este que está aquí en el centro, ningún mal hizo. Dios estaba obrando en este malhechor. Algunos dicen el ladrón bueno. No hay ladrón bueno. Este es un ladrón que se arrepintió. Comenzó reconociendo que él, por sus actos malos, por su vida mala, merecía la muerte. Y todos nosotros, amigos queridos y hermanos, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nacimos inclinados a hacer lo malo. Nosotros nacimos condenados. Todos nosotros merecíamos la muerte. Y cuando reconocimos, como este malhechor reconoció, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
Él reconoció. Aquí lo vemos que él se arrepintió. Aquí vemos que en el malhechor hubo conversión. ¿Y qué es arrepentimiento? Un cambio de la mente, un cambio de corazón, un cambio de conducta. Comienza aquí en este hombre una vida nueva, reconociendo que él merecía morir, pero que Cristo estaba muriendo de una manera injusta. Y toda persona de este mundo que reconoce que Cristo murió injustamente, tomando nuestro lugar, toda persona tiene que reconocer que es pecadora y que merece la muerte, porque hemos pecado contra Dios, hemos vivido dándole la espalda a Él. Y cuando reconocemos que merecemos la muerte y que solo Él puede perdonar y limpiar nuestros pecados, entonces Dios obra en la persona del Señor Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El malhechor comenzó con reconocimiento, arrepentimiento, conversión. Algo nuevo nació en su corazón. Y en todos nosotros hemos experimentado la misma situación, lo que experimentó este malhechor arrepentido. ¿Qué más vemos nosotros en esta segunda palabra? Vemos una actitud de fe y de esperanza. Hubo en el malhechor una actitud de fe y de esperanza. ¿Dónde notamos esto? En el verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amada iglesia, ¿quién le había enseñado a este malhechor que había un reino? ¿Quién le había enseñado a este malhechor que hay un paraíso, que hay un lugar de deleite eterno, que hay un lugar donde vamos a estar con Dios por toda la eternidad? ¿Quién le dijo? Acuérdate de mí, le dijo él. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le redarguyó, le habló y le puso este convencimiento, que este rey era el rey del universo, es el rey eterno, es el rey Jesús. Y entonces le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vemos nosotros la reacción de Jesús en el verso 43. Así reacciona el Señor cuando toda persona pobre o rica le busca arrepentida, le busca con un corazón contrito y humillado. Cuando le busca como le buscó este malhechor, y todos los que habitamos en el mundo somos malhechores, perdonados por la sangre de Cristo, limpiados por Él, pero nacimos condenados. Y dice el verso 43, entonces Jesús le dijo: qué esperanzador, de cierto te digo, verdaderamente te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Algunos dicen que el Señor, cuando murió y fue sepultado, fue al infierno. Ese no es un lugar para Él. Ese es el lugar para Satanás y sus ángeles y para todos los que le siguen y le sirven. No pudo haber ido el Señor a ese lugar. Estarás conmigo en el paraíso. Y cuando el malhechor arrepentido oyó que el Señor Jesucristo lo iba a llevar al paraíso, eso le produjo una profunda paz. Este mundo busca la paz. Los hogares buscan la paz. Pero óiganlo bien, nunca tendrán paz. Nunca la experimentarán hasta cuando le permitan al príncipe de paz, Jesucristo, vivir en sus vidas. Solo Él da la paz, aún en medio de las tormentas. El anticristo, cuando gobierne el mundo, el último gobierno gentil,
también ofrecerá una aparente paz, una falsa paz, y mucha gente lo va a creer. El escenario de este mundo se va preparando para la administración, para el liderato, para el liderazgo de un hombre muy inteligente, brillante, gobernará este mundo, pero no será un hombre de Dios. Este es el anticristo, llamado también en la Biblia el desolador, o en Apocalipsis capítulo 13 como la bestia, y él va a ofrecer una cierta paz, y mucha gente le va a creer y lo va a aclamar, pero es una paz ficticia. La paz que Cristo ofrece es verdadera y es duradera, aún en medio de las tormentas. Sépanlo bien, nunca tendrán paz hasta que reciban al príncipe de paz. Nunca habrá paz en un hogar, ni en el trabajo, ni en el Ecuador, ni entre las naciones habrá paz. Y las personas que se complacen cada día amontonando dinero, creen que el dinero satisface. El dinero no les da paz, solo Cristo satisface. Él es el príncipe de paz. Cuando el malhechor escuchó esta palabra, esta frase, verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, el malhechor tuvo paz. Hermanos queridos, y si nos toca morir con esta plaga, con esta pandemia o cualquier otra enfermedad, tengan la plena seguridad que iremos con el Señor al paraíso. Aquí en la tierra se sufre. Falso es el evangelio que dice que presenta un evangelio sin dolor, sin sufrimiento. Amigos, Dios nos libre de engañarlos. Cuando venimos a Cristo, también sufrimos, pero sufrimos junto a Cristo. Y estos pocos años de vida aquí en la tierra pasan, pero luego viene el paraíso, la eterna presencia con Dios. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y los que mueren sin Cristo también van a un lugar de eterna salvación con Satanás, el anticristo, el falso profeta y sus ángeles, y todos los que han negado a Jesucristo, el príncipe de paz. Qué hermosa esta palabra, qué esperanzadora para todos nosotros y para todo este mundo caído. La tercera palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Tengan la amabilidad de buscar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, los versículos 25 hasta el 27. San Juan 19, 25 al 27. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta, la tercera palabra, vemos también nosotros 4 cosas que quiero que el Señor, con la ayuda del Señor, compartir. En primer lugar, vemos nosotros el amor de una madre para con su hijo. ¿Cómo estaría el lugar, el corazón de María viendo a su hijo colgado en la cruz? Qué desgarrador. Seguramente que vinieron a su mente aquellos momentos cuando el niño nació en ese humilde pesebre, cuando tuvieron que huir a Egipto, luego regresaron, y como
Y como ya había muerto Herodes, el que procuraba matar al niño, vinieron a Judá otra vez y de allí fueron al norte, hacia Galilea. Y José y María criaron con amor al niño Jesús. Pero también, ¿se acuerdan ustedes? A María se le anticipó que una espada traspasaría su corazón. Y este era el momento profético cuando ella estaba mirando con dolor a su hijo desangrándose allí en la cruz. ¡Qué dolor! Ella solamente podía recibir el consuelo de parte de Dios. Los discípulos estaban lejos. Eran este grupo de valientes mujeres que estaban cerca, a los pies de Jesucristo, mirando también el más horrendo crimen de la historia. Por eso decimos que vemos nosotros en esta tercera palabra el amor de una madre para con su hijo. En segundo lugar, vemos la confianza de Jesús hacia su discípulo. Dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Hermanos queridos y amigos, la verdad es que Dios no tiene madre. Dios es Dios. Él es el creador del universo. Pero Dios usó a esta humilde mujer, a esta fiel mujer, a esta santa mujer llamada María, como un instrumento en sus manos para que por medio de ella naciera el Salvador del mundo. Y aquí estaba el Señor Jesucristo encargando a su discípulo amado el cuidado de su madre. Y el discípulo a quien él amaba, a todos los amaba, pero hay un discípulo que se le pegaba a él, y ese era Juan. Y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. En tercer lugar, vemos nosotros en esta palabra el amor de un hijo hacia su madre. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos amados, el Señor Jesucristo no era un hijo irresponsable. El Señor Jesucristo iba a volver a su lugar y necesitaba encomendar a su madre al cuidado de una persona que le prodigue amor, que la proteja, que la cuide, que la alimente. Entonces, algunos autores han mencionado que para este tiempo el padre de Jesús, quien cuidó de él, el padre legal, había muerto. Y los hermanos de Jesús, hijos de José y de María, no creían aún en él. Sabemos que después creyeron en él. Entonces, allí tenemos nosotros motivos por los cuales el Señor Jesucristo, con su responsabilidad social, entregó a su madre al cuidado del discípulo Juan. Y en cuarto lugar, vemos entonces la responsabilidad filial de Jesús para con su madre. Hijos queridos, ustedes tienen que ser responsables para con sus padres. Bien dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre esta tierra. Aquí tenemos el modelo de hijo, nuestro Señor Jesucristo, honrando, cuidando a su madre. Él quería que alguien vele por ella en sus últimos días y creyó que de entre sus discípulos, de entre sus allegados, Juan podía cumplir muy bien con este rol. Y hermanos,
los hijos tienen que velar. Yo digo que tienen porque yo ya no tengo ni papá ni mamá, pero tuve el privilegio de velar por ellos, junto a mis hermanos. Y ustedes, hijos, velen por sus padres. Y cuando sean ancianos, no los abandonen, no los descuiden, no se aíslen de ellos. Hay que cuidarlos como el Señor Jesucristo cuidó de sus padres y aquí de manera tan especial de su madre. Aquí tenemos la palabra de la responsabilidad social. Y aquí tenemos también el ejemplo de una madre fiel, dispuesta aún a morir por sus hijos, luchadora, abnegada, valiente. Así es como toda madre, aguerrida, con ese espíritu inquebrantable. Allí la vemos a la valiente María con otras mujeres a los pies de su Hijo, el Señor Jesucristo, de su Hijo, de quien también dijo ella, es mi Salvador, el Salvador de María y de todos nosotros. En cuarto lugar, el Señor pronunció la cuarta palabra que está registrada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27. Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, los versículos 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Dicen de la siguiente manera: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena significa que ya eran como las 3 de la tarde, lo que para nosotros son las 15 horas. La hora novena o las 3 de la tarde era la hora del sacrificio. Era la hora cuando los levitas y sacerdotes sacrificaban un buey o un cordero. Y a las 3 de la tarde estaba siendo sacrificado. Estaba muriendo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta cuarta palabra, nosotros queremos recordar cuatro expresiones del Señor. En primer lugar, vemos en esta palabra su terrible dolor. Su terrible dolor. Recuerden, hermanos y amigos, Jesús allí colgado era totalmente hombre y totalmente Dios. Y como hombre y como humano, estaba experimentando un dolor indescriptible. Y por esto es que el dolor que nosotros estamos experimentando en estos días no se puede comparar a la congoja, a la agonía, al dolor que él sufrió. Un enorme clavo cruzaba sus pies, otro clavo su mano derecha, su mano izquierda, y ahí estaba él sin poder respirar. Y en esas circunstancias él le grita a Dios, grita y dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? Vemos entonces su terrible dolor como humano. Vemos su identificación con el hombre pecador. Hermanos y amigos, ¿por qué el Señor gritó en esta cuarta palabra? Porque él sintió el desamparo. Porque Dios, que es santo, no puede tener contacto con el pecado. Y Jesucristo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces por un momento le dejó.
Y él sintió ese distanciamiento, ese desamparo. Por esto gritó literalmente: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y si hay momentos en nuestra vida cuando nosotros hemos sentido como que el Señor nos ha desamparado, pero qué hermoso saber que Él nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está a nuestro lado. Aquellas personas que en este mismo momento están agonizando, están luchando por la vida, Dios no los desampara. Allí está a su lado, querida familia. Hay muchos que están fuera de un hospital llorando. Aparentemente no hay quien los consuele, pero allí está el Señor consolándolos, porque Él también sufrió el desamparo momentáneo, porque estaba cargando nuestros pecados, aunque no había ningún pecado en Él, porque Él es puro, Él es santo, Él es irreprensible, perfecto, intachable, único Dios. Vemos también el pago de nuestra deuda. Teníamos una deuda muy larga, pero el Señor estaba clavando esa lista de pecados en la cruz. Por esto decimos que la sangre de Jesucristo no limpia de algunos pecados, sino limpia de todo pecado y de toda maldad. Yo recuerdo en esas tiendas antiguas de abarrotes, y no habían las máquinas sofisticadas que hoy hay, como una computadora, lo que sea. Entonces llevaban en un papel de despacho, y ahí las personas que fiaban, el vendedor o el dueño de la tienda ponía una larga lista, una deuda, y cuando se iba a pagar, él tachaba la deuda y decía cancelado, cancelado. Pero en la cruz no solamente el Señor tachó nuestra deuda, no solo le puso el sello de cancelado, sino que borró la deuda, quitó toda letra, la página quedó blanca. Es decir, el Señor nos mira como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos cometido ninguna maldad. Ese es el perdón de Dios. Y en esta cuarta palabra vemos al Señor pagando nuestra deuda. Y en esta cuarta palabra, como ya dijimos, vemos el abandono momentáneo de su Padre. ¿Por qué me has desamparado? Pero no lo había desamparado. Era que el Señor estaba llevando nuestros pecados. Y Dios, que es santo, no puede entrar en contacto con la fealdad de nuestras manchas, de nuestras maldades. Toda persona en su angustia puede clamar a Dios, puede pedirle a Dios. Todos los que se sienten desamparados, abandonados, el Señor no nos desampara, Él no nos deja, pero pueden pedirle a Él, pueden clamarle a Él, y seguro van a recibir respuesta, van a recibir el consuelo. Su divina presencia vendrá a sus vidas en la persona del Espíritu Santo, y tendrán paz aún en medio de las adversidades. La quinta palabra que el Señor pronunció desde la cruz la encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Vamos a buscar otra vez en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Los versículos 28 y 29 de San Juan 19. Dicen de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. En esta quinta palabra, tengo sed, también nosotros queremos ver algunas cosas que estaban pasando en ese momento en la vida del Señor. ¿Qué vemos nosotros? Porque Él estaba allí colgado. En primer lugar, vemos que Jesús había demostrado, Él demostraba desde la cruz, que era totalmente hombre. Los hombres tenemos sed, los hombres tenemos hambre, los hombres a veces sentimos tristeza, los hombres también a veces lloramos, los hombres nos reímos, los hombres padecemos necesidades. Y el Señor experimentó todo lo que nosotros experimentamos aquí en la tierra, excepto que Él nunca pecó, nunca cometió maldad. Con esta palabra, tengo sed, Él demostró que es totalmente hombre, 100% hombre. Tengo sed. Él estaba agonizando, Él estaba sufriendo. Nadie sufrió como el Señor Jesucristo. En segundo lugar, en esta quinta palabra, vemos que Él ha sido, es y será totalmente Dios. Totalmente Dios, porque Jesucristo es el Dios encarnado. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él dijo, yo por mi cuenta, por mí mismo pongo mi vida y por mí mismo la vuelvo a tomar. Porque Él es el Dios único y verdadero. También vemos en esta palabra que Jesús era obediente a las Escrituras. Lean, hermanos queridos, en el versículo 28, donde dice, sabiendo que ya todo estaba consumado, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Obediente a la palabra de Dios. Y esto es lo que tiene que hacer el pueblo cristiano: leer la Biblia, interpretar la Biblia correctamente con la guía del Espíritu Santo, pero ponerla por obra, obedecer lo que dice la Biblia, para poder con autoridad espiritual y moral enseñar lo que dice la Biblia y predicar lo que dice la Biblia. Amada iglesia y amados amigos, yo nunca debería de predicar algo que no practico. Sí debo enseñar y predicar lo que vivo, lo que practico. Debemos ser obedientes a la Escritura. En estos días que tenemos mucho tiempo para leer la Biblia, hagámoslo en serio. Vamos leyendo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y otra vez de Génesis hasta Apocalipsis. Y así mientras el Señor nos tenga en esta tierra. Pero seamos obedientes como Jesús para que se cumpliese la Escritura. Tengo sed. Y vemos nosotros en esta quinta palabra que el Señor Jesús tiene sed de perdonar. Él tiene sed de amar. Él tiene sed de abrazar. Él tiene sed de dar la paz. Tengo sed. Amigos, Él les dice en esta mañana, tengo sed de perdonarlos. Tengo sed de sanarte. Tengo sed de darte amor. Tengo sed de darte la verdadera paz. Tengo sed. Esta es la quinta palabra que el Señor pronunció desde la cruz. Y nosotros nos acercamos a Él, fuente inagotable, con una sed insaciable. Y Él sació nuestra sed. Porque Él dijo, yo soy el agua de vida. Yo soy el agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor calma nuestra sed. Y esto es lo que Él pronunció, estando colgado allí en la cruz, en su quinta frase o su quinta palabra.
la sexta palabra que el Señor pronunció desde la cruz, que son dos palabras, una pequeñita frase: consumado es. Y en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 19, el verso 30, leamos por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra, consumado es un grito de victoria. Es la palabra de una persona que ha sufrido mucho y que finalmente logró el objetivo, alcanzó lo que se propuso. Y el Señor Jesucristo alcanzó el objetivo. ¿Cuál era este? Entregar su vida para salvar al mundo de sus pecados. Y el Señor estaba alcanzando aquello que Él se había propuesto. Llegó a la meta con gran alegría. Si hay contentamiento en tantas personas que estudian cuando hay la ceremonia de graduación y lo llaman delante y le entregan el título, fruto de su esfuerzo. ¡Qué alegría por haber terminado la carrera! Y el Señor había terminado su carrera aquí en la tierra. Había terminado su trabajo. El encargo que su Padre Dios le encomendó lo había cumplido con fidelidad. Por esto pudo exclamar con alegría, con gozo: todo está terminado. La salvación ha sido concluida. No se puede añadir nada a ella. De ahora en adelante, toda persona que le confiesa sus pecados a Jesucristo, el único Salvador, obtiene el perdón de pecados, la vida nueva y la vida eterna. Y entonces Jesucristo es el único camino a Dios. Consumado es. Esta sexta palabra, consumado es, significa, entre otras 4 cosas, que Jesús había vencido la muerte. Él venció la muerte, esa muerte que está acechando en estos días a nuestro alrededor. Hebreos 2:18. Vamos a buscar, hermanos, Hebreos 2:18. Dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él había vencido primero la muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a leer. Aquí está. 2:14 al 16. 2:14 al 16, no 2:18. 2:14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, en esta palabra, consumado es, vemos que Jesús había vencido la muerte. Sabemos que vamos a morir, pero también la Escritura dice que vamos a resucitar para estar con Cristo, con Él, por toda la eternidad. Y el Señor dice claramente en 1 Corintios capítulo 15, que vamos a morir y que este cuerpo volverá a la tierra, porque este es un cuerpo apto para vivir aquí, pero Él nos dará un cuerpo inmortal, apto para vivir en el cielo. Por esto dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el Señor exclamó: consumado es, entonces Él estaba diciendo que había vencido la muerte. Había vencido el pecado, las tentaciones. Volvamos a Hebreos, el capítulo 2, el versículo 18. Ahora sí, el versículo 18.
que dice así, Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo, Cristo mismo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ser tentado no es pecado. El Señor fue tentado en todo, pero nunca cedió a la tentación. Pero nosotros sí, a veces hemos cedido a la tentación. Hemos pecado contra Dios otra vez. Y cuando pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando somos tentados, tenemos que acordarnos de Jesús, el que fue tentado en todo, pero nunca cedió a la tentación. El que nunca cedió a la tentación, Jesucristo, es el que nos puede ayudar en las fuertes tentaciones que como humanos tenemos. Entonces, consumado es, significa que el Señor había vencido la muerte. En segundo lugar, había vencido el pecado. En tercer lugar, consumado es, significa que el Señor había vencido al diablo. Junto a Cristo somos más que vencedores. Cuando Él murió y el día sábado seguramente pensó como muchos que suya era la victoria, pero muy por la mañana, el día domingo, el Señor se levantó victorioso y Él resucitó y Él vive hoy y el diablo quedó derrotado y junto a Cristo siempre lo podemos vencer. Todavía tiene poca fuerza que Dios mismo le permite que tenga, pero es un enemigo derrotado y siempre lo vamos a derrotar junto a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo por medio de esta palabra, la número 6, la sexta palabra, que Él había vencido la muerte, que Él había vencido el pecado, que Él había vencido al diablo y Él había vencido toda adversidad aquí en la tierra, como la que nosotros estamos experimentando hoy, toda adversidad. Por esta razón, podemos nosotros llevar nuestros problemas a Él, nuestras luchas a Él. Él también en la cruz llevó nuestras enfermedades en el madero. Y ahora que estamos sufriendo, podemos ir con confianza a Él, sabiendo que nos escucha, que nos oye como médico eterno. Y como en estos días hemos mencionado, primero ir al médico eterno, el Señor Jesucristo, y después de consultar al médico eterno, el Señor Jesucristo, consultemos también con los médicos de la tierra. Es Dios quien les ha dado a ellos sabiduría para poder emitir una receta, y sabiduría ha dado a quienes han elaborado los antibióticos, los remedios. Todo ha venido de Dios para nuestro beneficio, pero siempre primero al médico celestial y después al médico terrenal. En esta sexta palabra, consumado es, entonces el Señor Jesús había vencido la muerte, había vencido el pecado, había vencido al diablo y Él había vencido toda adversidad, toda enfermedad. Sus manos reposaron sobre tantas personas enfermas y el Señor los sanó. Él liberó a los endemoniados y aún Él tuvo misericordia de los leprosos que eran echados fuera y los limpió. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Cuando Él dijo consumado es, su obra la había culminado. Exactamente lo que se propuso hacer, lo logró. Y nosotros somos los beneficiarios. Y en último lugar, la séptima palabra, la encontramos en el Evangelio según San Lucas. Lucas está antes de Juan. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23. Y vamos a leer los versículos 44
al 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 44 al 49. Dice así esta porción: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando el pecho. Pero todos sus conocidos y sus mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amada Iglesia del Señor y amigos que están mirando este video, mirando esta transmisión o que lo mirarán después, no sé, en la gracia del Señor, Él tiene el control de todo. En esta séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nosotros también vemos 4 maravillas. Hay 4 maravillas. La primera, vemos la intimidad de Jesús con su Padre. Otra vez, la primera palabra comenzó con Padre, papito mío. Y la última palabra termina diciendo Padre, papito mío. ¿Se dan cuenta? Que aunque hubo un pequeño momento de desamparo, en la cuarta palabra no vemos ningún resentimiento en el Señor Jesucristo, sino que dijo: papito mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos entonces la intimidad. Y esta es la que Dios quiere que cultivemos con Dios. Hermanos pastores, consiervos, nosotros somos gente muy ocupada. Somos dados a muchas actividades. Pero créanlo, de todo mi corazón les digo, el Señor quiere más intimidad con Él y menos actividad ministerial. Nuestras agendas están llenas de domingo a sábado y aún tenemos poco descanso. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Intimidad. Dice que Él llamó a los 12 para que estuviesen con Él. Esto es intimidad. Como María, esa noble mujer, hermana de Lázaro y de Marta. Cuando llegó Jesús, inmediatamente dejó todo a un lado y se sentó a los pies de Él para oír sus palabras. Hermanos y amigos, primero Dios. Busquen primeramente, dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. En esta palabra Padre, notamos que Jesús tenía con su Padre, Dios, intimidad. ¿Tenemos intimidad con Dios? ¿Tenemos intimidad con nuestro cónyuge? ¿Tenemos intimidad con nuestros hijos? ¿Tenemos esa cercanía con la iglesia? Intimidad con el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí ustedes pueden ver que no bajó al infierno, porque le dijo al malhechor arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. El infierno no es un lugar para Dios, para Cristo. Ese ha sido un lugar preparado para el diablo, el anticristo, el falso profeta, los ángeles caídos y todos los que siguen a Satanás. Es su príncipe, es su Dios. Y Satanás no es como lo ha pintado la mitología, con cuernos, con un rojo incandescente,
con una cola, con garras, no. La Biblia dice que Él se presenta como ángel de luz. Es una persona hermosa, atractiva. Por eso tiene muchos seguidores. Mucha gente, más de la mitad de este mundo, lo sigue y lo admira. Y hace lo que Él le dice. Pero también hay un remanente en el mundo que lo rechazamos y que seguimos a Jesucristo, el único Salvador, el único Dios verdadero, el que perdona pecados, el que sí da la paz. Entonces en esta última palabra, el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos la intimidad de Jesús con su Padre. En segundo lugar, vemos la confianza, ¿verdad? Confianza, Padre, confianza. Y esa es la relación que debemos cultivar entre nosotros. ¿Por qué en este mundo para todo trámite cada vez hay que firmar más papeles? Cuando nos hacen algún préstamo en el banco, claro que lo hacen. Y yo creo que con buena voluntad. Pero nos hacen firmar muchísimos papeles, con mucha letra pequeña que nunca leemos. Pero ¿por qué cada vez se firman más documentos? Por la desconfianza. Porque hay mucha gente que no paga. Pero si hubiera confianza, nada más sería de palabra. Préstame una cantidad y yo te la pago tal día. Ni anotar la fecha nada más. Pero la desconfianza hace que en los aeropuertos el ingreso a un país sea cada vez más estricto. Hay que quitarse los zapatos, hay que quitarse toda prenda. Lo meten a uno dentro de un cubículo, lo miran totalmente por la desconfianza. Pero la de Jesús y su Padre es una relación de confianza. La Trinidad tiene intimidad, la Trinidad tiene confianza. Los tres son uno, triuno. No son tres dioses. Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Confianza, vemos la confianza del Señor. En tercer lugar, en esta séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos que el camino a Dios quedó abierto. Qué hermoso esto. Quiero que leamos por favor en nuestras Biblias. Busquemos un versículo de manera especial. El 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dicen los otros evangelistas, se rasgó de arriba a abajo. Ese velo que impedía que los hombres pasen a Dios, vayan a Dios. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar allí con sangre una vez al año, en el gran día de la expiación. Ahora ese velo que impedía que los hombres libremente se comuniquen con Dios, quedaba abierto. Ahora todo hombre, toda mujer, pobre o rico, pequeño o grande, del campo o de la ciudad, de cualquiera de los continentes que hay en el planeta Tierra, pueden ir con confianza a Dios, porque el camino quedó abierto. El camino quedó libre. La puerta está abierta para que todo el que quiera ingrese. Por esto el Señor dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él también dijo, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición eterna, y muchos son los que entran por ella, y pocos son los que entramos por el camino angosto que conduce a la vida eterna, la puerta estrecha. El camino quedó abierto, sin ningún obstáculo, para que la gente pueda ir libremente a Dios el Padre, por medio del Señor Jesucristo. No hay, amigos queridos, otro mediador aparte de Cristo.
mundo entero, Ecuador entero, no hay mediadora. Jesucristo es el único camino a Dios el Padre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El velo del templo se rasgó en dos. El camino está dispuesto para que todos puedan entrar. Yo entré por ese camino y todos los hermanos hemos entrado por ese camino. Pero hay muchos que hasta ahora se resisten a ingresar por el camino de la vida eterna. Ya no hay el impedimento, ya no hay esa cortina doble allí que separaba el lugar santo del santísimo. Esa cortina quedó rasgada y ahora libremente podemos ir a Dios. Y el Señor dijo que cuando Él muera, a muchos iba a atraer hacia Él. Y aquí vemos nosotros un ejemplo, porque en esta última palabra vemos nosotros la esperanza para el mundo pecador. El Señor Jesucristo murió con los brazos abiertos, como diciendo, ¿me vais a recibir o me van a negar o me van a rechazar? Y el Señor muere con los brazos abiertos, su muerte victoriosa. Y miren, hermanos y amigos, el resultado. Dice el verso 47. Cuando el centurión vio, por eso hemos usado la palabra ver, el verbo ver. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Muchos se volvían golpeándose el pecho diciendo, por mi culpa, por mi culpa. Pero la correcta actitud es la de este centurión. Este centurión es la persona a quien Poncio Pilato le encargó que los crucificara y tenía que presentar un informe. Y este centurión había oído y había visto todas las palabras que el Señor pronunció desde la cruz. Él escuchó las 7 frases, las 7 palabras. Y mientras escuchaba, el centurión romano notaba que ese personaje era alguien especial, diferente a los demás, y el Espíritu Santo de Dios había comenzado a hacer la obra en él. Por esto es que cuando termina de escuchar el sermón de las 7 palabras, el mensaje de las 7 palabras, cae delante de Dios. Y dicen los otros evangelios que él dijo, verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era santo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Reconocía que es el Hijo de Dios. ¿Quién le dijo eso? El Espíritu Santo se lo reveló. Y postrado, aquí tenemos nosotros a otro fruto de la cruz. Porque el primer fruto sería el malhechor que se arrepintió. Y aquí tenemos nosotros a este centurión romano, también postrado, reconociendo que Jesús es el Señor y el único Salvador. Él entonces le dijo sus palabras al Señor. El malhechor que se arrepintió también le dijo palabras al Señor. Hemos oído en esta mañana las 7 palabras que el Señor Jesús pronunció desde la cruz y que nos las ha recordado a nosotros hoy. Amigos queridos, ¿cuál es su palabra frente a la cruz? Amada iglesia, ¿cuál es su palabra? ¿Cuál es su frase frente a la cruz de Cristo? Él nos ha dicho 7 palabras, 7 frases. ¿Qué le decimos nosotros en esta mañana a Él? Él murió con los brazos abiertos, allí clavados. Y sus brazos abiertos son una invitación al mundo. Son una invitación a todo el pueblo ecuatoriano.
y a todos los amigos que están conectados mirando este video. Hagan como el malhechor que se arrepintió y como este noble centurión que reconoció que Jesucristo es el único Salvador. Se arrepintió, le confesó sus pecados y no hay la menor duda que así como al malhechor le dio vida nueva, también a este centurión romano. Dice un autor que este malhechor era tan buen ladrón que terminó robando el cielo. Y verdad, el Señor le dio el cielo, le dio el paraíso. Y amigos, no posterguen su decisión de ponerse a cuentas con Dios. En este momento, así como el malhechor que se arrepintió, así como el centurión romano que reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que estaba muriendo en su lugar, así reconózcalo en esta mañana, en este momento. Vamos a orar al Señor. Hermanos que quieren reconciliarse con Dios, reconcíliense en este momento. Y amigos que quieren ustedes reconciliarse con Dios, confesarle sus pecados, arrepentirse, convertirse, recibir a Jesucristo como Salvador, háganlo en este momento. Inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor. Amado Señor, muchas gracias por estas palabras o estas frases que tú pronunciaste desde la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú sufriste hasta lo sumo. El justo Cristo muriendo por nosotros los injustos. Señor, gracias por amarnos. Nosotros merecíamos la muerte, pero tú moriste como nuestro sustituto. Te amamos, Señor. Te adoramos en esta mañana y hacemos la firme promesa de aumentar nuestra intimidad contigo para conocerte mejor. Ayúdanos, Señor, que cada día disfrutemos de la bendita comunión contigo. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue lacerado por nosotros, porque derramaste tu sangre, hasta tu última gota de sangre, para limpiar nuestros pecados, nuestras manchas. Gracias, Señor. Nuestra palabra frente a la cruz. Hermano, mi hermana, dígale, ¿cuál es su palabra frente a la cruz? Yo digo la mía, usted diga la suya. Dígale. Hagámosle una promesa al Señor. Señor, cada uno de nosotros hemos prometido algo delante de ti. Y tu palabra dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Ayúdanos, Señor, a cumplir la promesa que hemos hecho en nuestro corazón delante de ti. Y amigos queridos, ustedes arrepiéntanse como se arrepintió este malhechor, que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y como este centurión romano, que cayó postrado reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y reconociendo que es el único Salvador. Usted también, pequeño o grande, niño o anciano, pobre o rico, académico o no académico, póstrese delante de Dios allí donde está y pídale perdón por sus pecados, como un día yo le pedí perdón por mis pecados. Dígale al Señor, Señor, así como el malhechor que se arrepintió, y así como el centurión romano que cayó postrado a tus pies, arrepentido, reconociéndote, ambos reconociéndote a ti como Salvador, yo también postrado, me arrepiento de todos mis pecados. Dígale, amigo, me arrepiento de todos mis pecados,
Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Dame esa paz de la que hoy me has predicado, me has hablado. Séllame, Señor, dame tu Santo Espíritu y ayúdame, Señor, para vivir de ahora en adelante esta vida nueva que me has dado. Muchas gracias porque has perdonado todos mis pecados. Muchas gracias porque me has limpiado con tu sangre preciosa, por esta nueva vida que me has dado. Gracias, Señor, por el perdón. Siento tu perdón. Siento, Señor, en este momento tu paz. Y también siento, Señor, que tu Espíritu Santo ya vive en mí. Y ahora, Señor, tengo la seguridad de la vida eterna. Y ahora ya sé que si me muero, como se murió el malhechor, iré contigo al paraíso. La misma convicción que tuvo el centurión romano, yo la tengo también ahora. Sé que seré parte de este reino eterno. Gracias por la salvación que me has dado. Úsame como un predicador, como una persona que predica, que testiga, que atestigua, como una persona que habla, que comparte la fe de la que ahora soy parte. Gracias por esta salvación tan grande. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia, que Dios los bendiga. Como siempre repito, un abrazo en Cristo Jesús para todos ustedes. Sigamos orando los unos por los otros y animándonos. Y pongamos toda nuestra confianza y fe en el Señor. Y clamando también por todos aquellos que sufren para que esta crisis, esta tribulación pronto pase, esta pandemia del COVID-19, y que el Señor proteja a todos los que están laborando en favor nuestro, que tenga misericordia de los que están agonizando y siga consolando a los familiares de los que han muerto, de los que han partido. Amada Iglesia, hermanos en la fe, con mucha persistencia, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y amigos queridos, tengan una Biblia, consíganse una Biblia si no la tienen, o si la tienen, estúdienla y hay que obedecerla. Y pronto que el Señor permita congregarnos, hay que congregarse con los hermanos que hemos recibido a Jesucristo como Salvador y que tenemos la vida nueva y la vida abundante. Que el Señor les bendiga, amigos, disfruten de la nueva vida en Cristo Jesús. Y también les hemos dicho que pruebas vendrán y tribulaciones, pero recuerden, Cristo está a su lado. Él no los dejará ni los desamparará. Un abrazo para todos otra vez en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay
día